¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. En este video vamos a hablar sobre cómo operar opciones 0DT, o sea, al día, intradiario, y usar los niveles que pasamos habitualmente por el canal de Discord y el de WhatsApp. Acá lo que estamos viendo, en principio, es el movimiento de hoy con los niveles del día de hoy. Yo voy a tomar esto como ejemplo. El día de hoy comenzó acá, sobre la... ¿no? En realidad a las 9:30 empezó. Y que empezó por acá, tiene sentido. Entonces vamos a hacer esto. ¿Para qué nos sirven los niveles? Los niveles nos sirven para entender cuáles son los puntos en donde el precio tiene más probabilidades de darse vuelta, básicamente, de que haya soportes y resistencias. ¿Y por qué queremos saber esto? Porque dependiendo de la forma en la que nosotros operemos, en esas zonas podemos hacer operaciones o en esas zonas podemos poner nuestro stop. O sea, es para gestionar el riesgo de una forma más eficiente. ¿Qué tenemos que lograr nosotros en base, usando los niveles? Básicamente es mejorar el ratio de operaciones ganadas y operaciones perdidas y minimizar las que son las operaciones perdedoras. Yo lo que hago generalmente, yo opero, suelo hacer depende del día, pero hago entre 3 o 4 operaciones por día intradiarias. A veces hago menos, hago una y a veces hago 3. No suelo hacer muchas más de 3. Alguna vez haré 4. Hoy, por ejemplo, hice 3. Y una la hice en el legging. Y ahora voy a mostrar un poco lo que se hizo. Yo lo que hago habitualmente cuando es intradiario juego bastante con los calendars. Y acá vamos a aprovechar, o voy a aprovechar y voy a mostrar algunas operaciones guardadas. Bueno, la de hoy está guardada y no la cerré. Sí, creo que la cerré, a ver. No la cerré porque está activa. Estas son las operaciones intradiarias que venimos haciendo que vienen cerradas, ¿no? Esta es la que hicimos hoy. Acá se lo van a tener que imaginar por un momento. Porque acá lo que se hizo fue, se vendió la 5210, tanto un call como un put. Imagínense que esto fue un straddle. Lo que puedo hacer acá es armar una nueva. Bueno, no me equivoqué. Armar una nueva y mostrarles cómo quedaría si esto lo hacemos a mañana. Va a ser más fácil y no se tienen que imaginar tanto como es la posición. Supongamos que al día de mañana hacemos esta operación en donde, vamos a mostrarlo así, primero hacemos un straddle 0DT y a ese straddle, para cubrir los extremos, o sea, para tener una cobertura tanto al alza como a la baja, lo que hacemos es compramos un call y compramos un put, pero lo hacemos en otro plazo, para perder menos por el paso del tiempo. Entonces, ahí lo hacemos, por ejemplo, a 20 o 30 días. Ahí es donde metemos este papel en juego y vamos a ir al 9 de mayo, por ejemplo, a 30 días. Entonces nos queda una operación 0DT, o sea, dos strikes 0DT y 2 strikes a 30 días. Lo que nosotros vamos a buscar es un mercado lateral en este caso, y es que pase el tiempo. Entonces, a medida que vaya transcurriendo el día, si el precio no se mueve mucho, debiéramos estar entrando en ganancia. Eso es lo que pasó hoy en esta zona. En esta zona de acá estuvimos perdiendo dinero. En esta zona de acá estuvimos perdiendo dinero. Y por esta zona de acá es cuando se cerró la operación. Además, en este momento de acá, lo que yo hice fue vendí un spread de calls. Y acá vendí un spread de puts armando un Iron Condor para lo que es el final del día, ¿no? Y el final del día, voy a traer de la otra pantalla como tengo el Iron Condor armado. Lo voy a superponer acá. Así es como me quedó el Iron Condor a un DT, lo hice porque lo hice pensando en mañana. Y después hice otro Iron Condor, pero en la otra plataforma, y ya lo cerré. Ese ya se cerró en el mismo día. Lo que logré o lo que se logra utilizando estos niveles es, en este caso, un Iron Condor que tiene una ganancia máxima de 245 y una pérdida máxima de 255. O sea, un Iron Condor con una probabilidad de 50% con una probabilidad mayor al 50% y con un riesgo-beneficio del 50% más o menos, de 1 a 1, digamos.
Entonces, bueno, a largo plazo da resultado, obviamente. En cuanto a esta estrategia en sí, es interesante, a ver si lo puedo mostrar acá. Vamos a mostrarlo. Lo voy a mostrar acá, en esta que tenemos acá directamente, que va a ser mejor. ¿Cómo defendemos esta posición? Lo que nos permite tener diferentes plazos, y esta estrategia es que es un poco más compleja que otras, que hacer un Iron Fly o que hacer un Iron Condor, pero nos da más herramientas a la hora de defender. ¿Qué pasa cuando el precio se mueve hacia arriba? Cuando el precio se mueve hacia arriba, nosotros vamos a estar teniendo una ganancia en este strike, en el strike comprado, por más que sea a mayor plazo, y una pérdida en el strike vendido. La pérdida va a superar a la ganancia porque el delta del strike vendido, que es en ese día 0 DTE, es mayor al que tiene, por ejemplo, 30 DTE. Para los que no lo saben, DTE son días a la expiración en inglés, ¿no? Days to expiration. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este caso, en cuanto el precio se mueve hacia arriba, es, vamos a mover, por ejemplo, en este caso tenemos un put que vale 8,30, ¿no? $8.30. Si el precio se mueve hacia arriba, ese put queda fuera del dinero y va a valer menos. Vamos a suponer que valga 6. Lo que nosotros vamos a hacer es cerrarlo y vender un put más arriba. Entonces vamos a cerrar ese y vamos a vender un put más arriba que va otra vez a valer, por ejemplo, esto tiene que ser negativo, pues una venta, vamos a suponer que lo hacemos en 20 puntos para arriba, y este vamos a poner que lo recompramos en 6, por ejemplo, ¿no? Entonces, recompramos este put, que lo vamos a comprar más abajo porque el precio se movió en contra de ese put, entonces vamos a estar ganando dinero en ese put puntual. Y vamos a vender un put más arriba, que otra vez lo vamos a vender en la zona de 8, 7.80, 9, dependiendo de dónde lo vendamos. ¿Qué vamos a estar haciendo con eso? Vamos a estar generando esto que estamos viendo acá, este movimiento, esta cuna, que no es una cuna en realidad, se llama GAT, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cuna invertida, tenemos el put por encima del call. Entonces vamos a estar generando esto, la ganancia máxima se va a ver reducida, pero a nosotros nos importa un poco menos eso, porque lo que nos interesa es defender la posición de la mejor manera posible. A medida que el precio se mueve hacia arriba, vamos a tener que seguir ajustando esta posición hacia arriba, o lo podemos seguir haciendo. ¿Hasta qué nivel? Bueno, acá tenemos que volver a los niveles. Es muy importante tener, por eso es importante tener los niveles. Si esta zona se hubiese roto hacia arriba y nosotros vemos que esto sigue subiendo, nuestra próxima zona es 5.240, son 28, 30 puntos arriba, con lo cual muy posiblemente nosotros cerramos esa operación y esperamos a ver dónde el precio empieza a estabilizarse para ahí vender el put y generar esta cuna invertida más arriba, porque lo que no queremos es ir corriendo el precio siempre de atrás. Tenemos otras alternativas en el medio, pero siempre vamos a buscar la forma más simple de gestionar, porque después es un despelote y gestiona muchas patas. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es acompañando el precio, si va hacia arriba con el put, si va hacia abajo con el call. Siempre reducimos la ganancia máxima. Cada vez que lo hacemos vamos a ir pasándole una escofina a la posición. Esa es la realidad. Como toda posición vendida que defendemos, vamos a ir reduciendo las ganancias máximas. Incluso podemos llegar a tener o a salir en el mejor de los casos empatados, ¿no? Me ha pasado, pero eran posiciones que si no lo hubiese hecho hubiese perdido, por ejemplo, $1.000. O eran posiciones que después incluso al final del día terminan ganadoras o hubiesen terminado ganadoras y terminaron ganando menos. Pero lo que se mantiene es el riesgo controlado en todo momento. Para mí eso es más importante, porque en estas posiciones lo que les puede pasar, si el precio se les mueve muy en contra y que un día vienen ganando entre 300, 400, $600 por contrato y un día terminan en menos 1.700, menos 2.000, y por ahí no es algo que ustedes quieran o no es algo que se sientan cómodos con esa pérdida en la cuenta. En esos, más allá de que ustedes se sientan cómodos, es importante notar que si ustedes están ganando 300, $400 por día, una pérdida de $1.600 no debieran tomarla como algo grave, porque son 4 días. No es lo ideal, a mí 4 días me resulta un poco mucho, pero lo ideal para mí son 2 o 3 días de ganancia, un día de pérdida, ¿no? Eso me parece que tiene que ser el límite. Entonces, de forma tal que ustedes, si se manejan
bien, al fin de la semana terminen positivos. Eso sería, en el mundo ideal, es lo conveniente. Al principio, como digo, lo importante es no perder y después uno va a ir optimizando estas cosas, ¿no? Eh, y ser consistentes. O sea, que no sientan que un día metieron un batacazo y ganaron 3.500 y después tienen 15 días de pérdida consecutivo entre 100 y 150, porque eso no es consistente generalmente. O sea, lo que hay que buscar es que los días de pérdida sean los menos y que haya una consistencia en la ganancia. Lo que les puede pasar es que algún día sientan que se les escapó la tortuga con las pérdidas. Es decir, se les fue la pérdida. Che, perdí más de lo que quería perder. Nadie quiere perder, pero más de lo aceptable. Bueno, ahí es donde hay que empezar a trabajar en reducir estas pérdidas, en que esa pérdida nunca se convierta en ese monto. Lo que hay que hacer es intentar gestionar más temprano. O sea, no dudar tanto en hacer clic cuando vamos o vemos la posición que está menos 300, menos 400, menos 500. Ahí hay que moverse. Estoy hablando en esta operación del Standard Poor's, o sea, del SPX operando calendars. Si hablamos de Iron Condors, por ahí el momento de ajustar es en menos 100, no en menos 500. Y bueno, si hacen la misma estrategia, pero en el SPI en vez del SPX, lo mismo. Ustedes recuerden que acá, bueno, el monto es un poco más grande, porque es más grande el contrato. Entonces, bueno, tiene una ventaja, que es que a finish, esto es lo que no tiene physical settlement, o sea, no se entregan activos, ni acciones, ni índices, ni futuros, sino que es cash settlement, se liquidan los dólares y listo, y se acabó. Y mañana es otra historia. Así que bueno, esta es la mejor forma de defender, es esta. Rápido, cerrar y abrir el contrato. Ir moviéndose hacia arriba con los puts y hacia abajo con los calls. Lo que hay que ir siempre llevando en cuenta, digamos, a tener presente, es cuál es el valor tiempo de la posición que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos este put 5220, vamos a abrir otro put nuevo para modo de ejemplo, para entender lo que quiero decir. El precio es 5200, no vamos a redondear. Y nosotros tenemos este put 5175. El valor tiempo son 265. O sea, si el precio se mantiene, lo máximo que vamos a ganar son 2,65. Si el put está dentro del dinero, vamos a exagerar también un poco el movimiento acá, ¿no? En este caso, el put vale 44.25 y no debiera valer 44.25 porque está dentro del dinero y porque el precio es 5.200, con lo cual acá hay 48 de valor. Vamos a poner fuego muy dentro del dinero. A ver. 4 del 9. Me parece que está 5.230. Tendríamos que tener sí, no sé por qué muestra. Bueno, a ver, lo que nosotros tenemos que ver acá. Ah, porque está muy abierta las puntas, es por eso, más que nada. No, está bien. Lo que vamos a ver acá, vamos a ponerlo en otro día para hacerlo más fácil todavía. Vamos a ponerlo acá. Y acá tiene sentido, listo. Más liquidez, listo. Por un momento no le presten atención a esto. Vamos a mirar acá. El 5250 tiene un valor intrínseco, supongamos que es 5200 esto, de 50 dólares. O sea, es la diferencia entre lo que está, entre el precio y lo que está dentro del dinero del precio, ¿no? 50 dólares. Y la diferencia, estos 5 dólares, es el valor tiempo. Es lo máximo, si el precio se mantiene donde está, es lo máximo que vamos a ganar, son esos 5. Entonces, eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Cuando el precio se nos mueve en contra, como tenemos un straddle, el precio siempre, hacia cualquiera de los dos, se nos va a mover en contra, tanto del call como del put. Cuando se nos mueve en contra, por ejemplo, si sube, se nos está moviendo en contra en el caso del call. Entonces lo que vamos a tener es un call dentro del dinero que va a empezar a perder ese valor tiempo que tiene. Y cuando vemos que ese valor empieza a disminuir mucho, es cuando tenemos que rolear la posición.
Siempre en ese roleo vamos a generar un crédito. Vamos a reducir la ganancia a finish, pero vamos a generar un crédito. Y ese es el crédito que nos va a ayudar a amortiguar las pérdidas al final del día. Nos puede pasar, que es lo que me ha pasado muchas veces, en que por ejemplo tenemos una posición que está en menos 600, menos 700 y el valor tiempo son 900, ¿no? Entonces si el precio se mantiene en esa zona, eh, al final del día vamos a estar en $900 arriba, o sea que vamos a estar ganándole 200 o 300 recuperando esa pérdida temporal que tuvimos. Eh, a eso es a lo que me refiero con esta defensa. No son las defensas más fáciles, la verdad es esa. No les voy a decir que es lo más fácil, sino que es relativamente más complejo porque, bueno, primero porque el riesgo que tenemos primero principalmente es que el precio se mueva en cuanto abrimos la posición rápido. Si el precio cuando abrimos la posición se mueve, rápidamente entramos en pérdida. Y ahí no hay que desesperarse, porque no hay mucho para hacer. La verdad es que ahí hay que ver un poco el mercado, ver un poco los niveles y esperar muchas veces. La mejor decisión termina siendo esperar, porque si se mueven rápido, el mercado vuelve y los puede sacudir. Acá, por ejemplo, ustedes me dirán, bueno, y Nico, ¿qué pasó? Por ejemplo, esto creo que fue el jueves. El jueves fue un día que usted a priori podríamos pensar que fue tremendo para este tipo de estrategia y que fue muy perdedora. ¿Por qué? Bueno, porque si tenemos un straddle y el precio nos hace esto, y lo hicimos en la apertura y el precio hace esto, es un caos. La realidad es que lo que sucedió fue lo inverso, fue un día, uno de los mejores días. Lo que pasó fue esto. Yo hice un straddle, esto es un doble diagonal, ¿no? O bueno, como le quieran llamar, porque es una mezcla entre un doble diagonal y un iron fly con diferentes plazos. Bueno, yo le llamo doble diagonal porque es la estructura que le corresponde. Yo hice uno, lo cerré y volví a abrir otro, un poco más abajo. Pero acá lo que pasó fue que el mercado me pasó por arriba el segundo, que yo lo tenía en 5.230, si no me equivoco, y me pasó por arriba y se fue para abajo. Pero pasó algo muy, muy curioso. Voy a abrir la posición como si la tuviese hoy, ¿no? Vamos a poner acá. Y que es importante tenerlo en cuenta, tanto para las ganancias como para las posibles pérdidas que se puedan dar. Imaginemos que esta era la posición y el precio, bueno, se viene, acá, ¿cuánto cayó? Cayó unos 100 puntos. Si esto cae 100 puntos, se viene a 5.100, estamos hablando de una pérdida de $4.000, ¿no? Más o menos por acá, o más también, tendremos que venir a esta, más. Tendremos que venir a esta zona y si no hacemos nada podemos perder en resultados teóricos $6.800, ¿no? ¿Qué sucedió? Cuando el mercado cayó tan fuerte, la volatilidad implícita subió. Y acá la tenemos que ajustar. Y se fue a 30. Bueno, se fue a 30, pero no gané tanto. Se fue a 30. Entonces, ¿qué pasó? El precio se vino hacia acá. Fue así. El precio se vino hacia acá. Pero esto subió. Vamos a ponerlo en 30. Y el precio se vino hacia acá. Entonces, como ustedes ven, el cono se amplió tremendamente, porque además piensen esto, las que estaban en el día del vencimiento, 0 DTE, valen 0 al final del día. El impacto de la volatilidad contra el teta igualmente termina siendo mínimo porque al final del día vale 0. Pero las que falta 30 días al vencimiento subieron tremendamente de precio. Ese día yo no lo hice con 30 días, lo había hecho con menos, vamos a poner, porque yo lo hice con 20 días, ese día fue una cosa así. Y más o menos esto fue así, más o menos. Y más o menos lo que digo, un poquito más. Pero entonces ustedes ven cómo esa caída tremenda del mercado, rápida, no generó una pérdida. A contrario de lo que uno podría pensar. Siempre que operemos en el mismo vencimiento, hubiésemos tenido una pérdida. Y bueno, si hubiésemos hecho un Iron Condor y demás, la pérdida no hubiese sido tan grave, pero listo. En este caso generó una ganancia. Con lo cual lo que ustedes pueden observar en este tipo de estrategias es que es un poco más compleja. Por eso decimos que son estrategias más avanzadas, que son más complejas, porque tienen algunos detalles, algunos bemoles que hay que tener en cuenta, que hay que considerar. Si el mercado se mueve es una cosa, pero si se mueve y aumenta la volatilidad, por ahí pasamos a ganar dinero. Y pasamos a ganar mucho más que los días que el mercado se mantiene lateral.
¿Qué puede pasar? Y puede pasar lo opuesto también. Un día vendemos esta estrategia, la hacemos, la ejecutamos, por ejemplo, en estos días podría pasar que tenemos una volatilidad alta, hoy el IBR está en 33 y de golpe cae. Y de golpe nuestra posición ganadora empieza a perder dinero, porque ¿qué va a pasar? Todas las opciones que están a largo plazo, cuando baja la volatilidad, se desploma la volatilidad y entonces perdemos mucho más dinero por esas que lo que estamos ganando por el factor tiempo de las opciones cortas. Eso se ve mucho en los resultados de las empresas. Cuando las empresas reportan resultados, si nosotros hacemos este tipo de estrategias, a veces podemos ganar mucho, a veces tenemos dibujos que parece, o gráficos que parece ser que no hay posibilidad de perder, pero si la volatilidad baja podemos perder mucho. De la misma forma que si sube podemos ganar mucho. Pero bueno, es algo adicional a tener en cuenta que en otro tipo de estrategias no se ve, para que básicamente, para que no los sorprenda en el medio de una operación y no entiendan por qué están ganando o por qué están perdiendo. Eso es lo peor que puede pasar. Otras cosas que pueden pasar en estas estrategias es que en el proceso, mientras ustedes, estas son estrategias igual que yo las hago intradiarias. Cuando uno las hace a más plazo, lo que puede pasar es que si el mercado empieza a tener un skew hacia uno de los lados, como decíamos hace un rato en el caso de Galicia, vamos a volver acá, por más que no estemos viendo el mercado local, el skew acá es bastante claro, es decir, el mercado está dispuesto a pagar más por los puts que por los calls. Un día esto no pasaba y otro día van a estar dispuestos el mercado a pagar más por los calls que por los puts. Bueno, si esto les pasa, porque en el mercado afuera, en Estados Unidos pasa lo mismo, y si esto pasa en el mercado, lo que van a ver, por ejemplo, es que su call comprado empieza a valer más y la ganancia la están teniendo por un call comprado y un mercado lateral. Entonces van a ver que de golpe están ganando plata porque tienen un call comprado que el mercado está apostando por ese call, por ese mercado alcista. Ahí están ustedes si cierran o no cierran. Yo generalmente si pasa algo así tiendo a levantar una alerta y a ponerme más en plan cerrar la posición porque no está sucediendo lo que yo esperaba. Porque así como pasa eso puede pasar otra cosa y entonces el mercado puede empezar a vender los puts y entonces mi put empezar a perder más que lo que estaba ganando el call. Cuando yo veo algo que es una situación, digamos, anómala a lo que yo estaba esperando, tiendo a cerrar o a ajustar la posición. Pero eso es decisión de cada uno, por supuesto. Yo acá lo que me gustaba, bueno, era explicar un poco estas situaciones y estos detalles de este tipo de operaciones que son diferentes por ahí a las que habitualmente vemos. Espero que les haya servido, les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.